para todo el país. Por lo tanto, los seminarios estos de planificación energética a largo plazo son una oportunidad, la verdad, sin igual para profundizar el diálogo entre los países y aprender tanto de los éxitos como de los desafíos en esta transición energética integral, inclusiva y sobre todo consciente con los muchos aspectos que deben ser incluidos al momento de la planificación energética. El programa Get Transform junto con la CEPAL IRENA, entonces tenemos el gran orgullo de ser parte de esta iniciativa en el marco del Foreplan, de la iniciativa Foreplan de CEPAL. Con eso paso a la introducción de Carlos Barría, nuestro primer presentador. Carlos Barría es jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos Ambientales del Ministerio de Chile, es ingeniero civil en industrias, magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica y posee un diplomado en Derecho Administrativo y Económica de la misma casa de estudio. Graduado del programa Alta Dirección de Empresas y se ha desempeñado por 15 años en el sector energético, asesorando organizaciones públicas y privadas en distintas posiciones estratégicas y de liderazgo. Adelante, Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Antonio, y gracias a todos y a los organizadores por estos seminarios, y en particular por el que estamos hoy día. Agradecido y también motivado por los comentarios que ustedes hacían respecto a la relevancia e importancia que tiene planificar, tener una visión de largo plazo. Sabemos que los que hacemos planificación energética o cualquier planificación, que nunca tenemos la bolita de cristal, ¿cierto?, del mago, pero sí podemos lograr interpretar, ¿cierto?, los futuros que uno pueda imaginarse o los que quiere imaginarse considerando los distintos insumos, supuestos, ideas que uno tiene en largo plazo. Usted, entiendo que tiene la presentación. Bueno, esta es la presentación, ¿cierto? Gracias. La idea es en 15 minutos mostrarles un resumen, ¿cierto?, con los principales aspectos que tiene nuestro proceso de planificación energética a largo plazo, que de hecho hoy día estamos desarrollando. Esto es un proceso que en Chile está establecido en una ley, la Ley General de Servicios Eléctricos. Por lo tanto, es un proceso reglado, normado, con reglamento, muy estructurado, participativo en esa estructura también, y justamente este año estamos en pleno proceso, en el segundo proceso de planificación energética quinquenal, ¿cierto?, que estamos desarrollando, y eso justamente es lo que quiero mostrarle en la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, el sector energético chileno se está transformando. Tenemos una transición energética con un tremendo alcance y con mucha ambición climática principalmente. Probablemente esto se repite en muchos países, ¿cierto?, que las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector energético son los responsables de sobre el 70%, en algunos países hasta el 90%, de dichas emisiones, ¿cierto? El sector energético, considerando no solamente la generación eléctrica, sino que incluyendo el transporte, que es energía, a la industria, ¿cierto? En Chile tenemos una industria minera muy fuerte, las edificaciones, los usos energéticos en los edificios, en las casas, en las residencias comerciales, etcétera, son responsables, al menos en Chile, del 78% de los energéticos. Nosotros, hace algunos meses atrás, a través del Ministerio de Medio Ambiente y con el trabajo nuestro también como Ministerio de Energía, publicamos el nuevo inventario de gases de efecto invernadero a las Naciones Unidas, ¿cierto?, al IPCC en realidad, que de alguna forma observa y además actualiza mucha de la información que tenemos histórica, estadística, de las emisiones en Chile y obviamente particularmente de energía. Por lo tanto, nosotros vemos el sector energético como la oportunidad, ¿cierto?, esta transición energética, la oportunidad de ser una solución ambiental y climática para nuestra sociedad. Y eso probablemente se replica no solamente en Chile, sino que en otros países también. La siguiente, por favor. Bueno, y dado eso, ¿cierto?, Chile el año 2019 estableció una meta, y una meta que creemos que es muy ambiciosa. Fue uno de los primeros países en vías de desarrollo en establecer la carbono neutralidad al año 2050.
Y la carbono neutralidad, además, hay un segundo compromiso que es un punto, ¿cierto? En esta trayectoria de la carbono neutralidad, hay un punto en el año 2030 que es la NDC, ¿cierto? Muchos de ustedes probablemente deben conocer estos compromisos determinados nacionales, ¿cierto? La NDC, que establece metas de mitigación de emisiones, entre otras cosas, ¿cierto? Al 2030. Por lo tanto, tenemos en Chile un compromiso con el mundo, ¿cierto? Y obviamente con todo nuestro país para ser carbono neutrales y avanzar decididamente a mitigar emisiones en todos los sectores. Nosotros trabajamos en este análisis para lograr establecer y planificar y tener una visión de largo plazo de cuáles son las principales medidas para lograr la carbono neutralidad, donde destacamos tener una industria sostenible que incluye la minería, el hidrógeno verde, que probablemente muchos de ustedes han escuchado del trabajo que estamos haciendo para potenciar y para levantar la producción de hidrógeno verde que tenemos en Chile, dado las tremendas capacidades de energías renovables que tenemos. De hecho, hoy día el ministro de Energía, el ministerio, ¿cierto?, firmó un acuerdo de entendimiento con el puerto de Rotterdam, para que el puerto de Rotterdam, que es uno de los principales, el mayor puerto importador, ¿cierto?, de Europa, el puerto Rotterdam, trabajemos para que sea el hub de ingreso del hidrógeno verde exportado por Chile. Ese acuerdo lo firmamos hoy día, pueden de hecho verlo en nuestras redes sociales. Por supuesto, la electromovilidad, también Chile está teniendo pasos muy grandes y acelerados para establecer en sus sistemas de transporte público, ¿cierto?, buses eléctricos, y eso a través de distintos instrumentos públicos, ¿cierto?, para ir incentivando el uso de vehículos eléctricos, no solamente a nivel particular, sino que principalmente a nivel de sistema público de transporte. El retiro de centrales a carbón probablemente es nosotros le decimos nuestra medida habilitante. Chile hoy día, datos del 2020, ¿cierto?, cerca del 38-40% de la producción de energía eléctrica del país, ¿cierto?, del sistema eléctrico nacional, es con carbón. Por lo tanto, hoy día el sector energético depende mucho del carbón, pero estamos en esta transición energética que les contaba, se están integrando una tremenda cantidad de energías renovables. De hecho, solamente este año vamos a tener el ingreso de cerca de 6.000 megawatts de proyectos, ¿cierto?, de energías renovables, principalmente eólicos y solares. Considerando, los que no conocen Chile, que la demanda máxima de Chile hoy día está en torno a los 12.000 megawatts. La capacidad instalada total de nuestro sistema eléctrico nacional está cerca de los 25.000 megawatts. Por lo tanto, estamos viviendo un momento intenso y asociado con eso está el retiro del carbón. El retiro del carbón, este 40% hay que reemplazarlo por algo. Y ahí tenemos un compromiso, un acuerdo voluntario entre las empresas y el Estado, ¿cierto? Las empresas que tienen hoy día activos de generación térmica carbón, para sacar el carbón de aquí al 2040, y ya hemos adelantado bastantes retiros. Las empresas están de alguna forma avanzando mucho más rápido de lo que habíamos pensado para este retiro del carbón. Y por supuesto la eficiencia energética es clave, fundamental. Acabamos de aprobar hace algunos meses atrás la primera ley de eficiencia energética de Chile, en la cual hay una serie de medidas que de alguna forma van a obligar a las empresas, ¿cierto?, con grandes consumos energéticos, a establecer sistemas de gestión energética y avanzar en las metas de eficiencia energética. La siguiente, por favor. Bien, esto lo voy a pasar muy rápido. Es un poco una mirada en una lámina de lo que ha sido la historia reciente y la proyección que tenemos de la generación eléctrica en Chile. La historia nos ha permitido ir trabajando en una matriz eléctrica que se va adaptando a los distintos desafíos sistémicos. Chile es un país que no tiene combustibles fósiles en grandes cantidades, solamente la zona de Magallanes tiene zonas con gas natural, petróleo, incluso carbón, pero básicamente todos los energéticos, los combustibles son importados. Y en generación eléctrica obviamente hemos dependido de
el carbón, hemos dependido del gas natural, ¿cierto? En algún momento tuvimos una dependencia importante del gas natural argentino. Luego, a través de la crisis que hubo del gas natural en Chile entre la década antepasada, ¿cierto? Entre el 2004 y 2010, construimos sistemas de terminales de regasificación de gas natural y ahora traemos el gas natural principalmente de Trinidad y Tobago y otras regiones. Pero hemos tenido la experiencia, ¿cierto?, de ir enfrentando crisis, situaciones de emergencia, ¿cierto?, como una sequía muy profunda a finales entre el 98 y el 99. Hoy día estamos viviendo una sequía también importante. El sector generación eléctrica en Chile depende mucho de la hidroelectricidad. Tuvimos esta crisis del gas natural, etcétera, pero estamos viendo que hace algunos años atrás ya empezó a despegar las energías renovables no convencionales y vemos un futuro donde las energías renovables no convencionales, en realidad las energías renovables, incluyendo también la hidroelectricidad, va a ser básicamente la base de nuestra generación eléctrica. Nuestras proyecciones es que al 2050 sobre el 90% de la producción de energía eléctrica del país va a ser con energías renovables. E incluso al 2030 los números conservadores que vemos, ¿cierto?, muestran que cerca del 70% de la producción de energía eléctrica va a ser con energía renovable. Hoy día estamos cerca de sobre el 40%, así que tenemos ahí todavía trabajo que hacer para lograr esta generación. Esta presentación la vamos a dejar disponible después para quienes quieran ir viendo un poquito más de detalles. La siguiente, por favor. Bien, la planificación energética. Nosotros, no voy a pasar por todo, porque esta es la parte más aburrida, entre comillas, ¿cierto? Nosotros, como les decía antes, tenemos la planificación energética en la ley eléctrica. Es un instrumento público regulatorio, ¿cierto? Y en eso, como resumen, dice que nosotros tenemos que establecer cada 5 años una planificación energética de al menos 30 años. ¿Aló? Te escuchamos bien, Carlos. Ok, sí, parece que se había movido algo un poquito. Bien, escenarios energéticos de al menos 30 años y este proceso lo tenemos que hacer cada 5 años. También está la identificación de polos de desarrollo de generación eléctrica. Aló, Carlos, se está cortando, ¿me escuchan? Yo te escucho, sí, es un tema de... Sí, se pegó Carlos, sí. Te escuchamos perfecto, Antonio, sí, es un problema de Carlos, por lo que vemos acá. Ya. Un día difícil para Sí, todos, parece. sí. Sí. Creo que ahí está volviendo. Ahí está regresando Carlos, ahí te reincorporaste. Sí. Adelante, Carlos. Hola, sí, ¿me escucharon esta última lámina? No sé, porque hubo como un corte, parece. Sí, no se escuchó. Adelante, sí. Ok. Bueno, estaba diciendo que nuestra planificación energética es un instrumento regulatorio, se hace cada 5 años el proceso, tenemos que ver de aquí a 30 años más, proyectamos oferta y demanda energética, no solamente generación eléctrica, no solamente sector eléctrico, sino que todo el amplio espectro del sector energético. La siguiente, por favor. La siguiente. Estamos en la lámina de proceso de participación ciudadana. ¿La ves ahí? Ya. Perfecto, yo veo la anterior, pero no importa. Sí, una de las claves de nuestros procesos de planificación energética, y siempre le damos énfasis, es que estos procesos se hacen con una participación intensa de quienes, por supuesto, están interesados en conocer y ser parte de los procesos de planificación energética. Tenemos un registro, ¿cierto?, que nos permite que voluntariamente, ¿cierto?, nosotros abrimos y voluntariamente las personas, no solamente las personas naturales, sino que personas jurídicas como organizaciones y empresas se pueden incorporar. Hoy día tenemos en el proceso vigente cerca de 700 personas inscritas, entre ellas, como digo, empresas, y esto nos permite dar legitimidad ciudadana, legitimidad también
de la participación de personas en otras regiones del país. Chile es un país que tiene una característica muy centralista, ¿cierto? Y muchas veces se critica que las regiones no participan. Nosotros hemos logrado una participación regional relevante en estos procesos, creemos clave y fundamental para otros procesos, no solamente en Chile, sino que probablemente en otros procesos de la región de planificación energética, que los procesos sean con alta participación. Disculpe. No, tranquilo, salud. Bien, la siguiente, por favor. Bien, esta lámina muestra todo el proceso que nosotros llevamos a cabo para expandir la transmisión eléctrica, donde la planificación energética es fundamental, es clave. Esto es un proceso que tiene responsabilidad de distintas instituciones, como Ministerio de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿cierto?, que es nuestro operador independiente del sistema eléctrico, la Comisión Nacional de Energía, que es nuestro ente regulador, que finalmente es el que determina los planes de expansión anual de la transmisión. Y además hay toda una institucionalidad relacionada con el servicio de impacto ambiental y las aprobaciones ambientales y territoriales que tenemos que llevar a cabo para aprobar las distintas infraestructuras de transmisión eléctrica del país. Entonces hay un proceso, como les decía, solamente dejarles esta lámina para que demuestre de alguna forma un proceso que tiene distintas etapas donde se verifican, se analizan, se evalúan los distintos aspectos para poder llevar a cabo, ¿cierto?, la infraestructura de transmisión eléctrica que hoy día siempre está siendo vista, ¿cierto?, como una infraestructura que es compleja de trazar, ¿cierto? Es compleja de ir definiendo dónde se va incluyendo, ¿cierto? La siguiente, por favor. Esta lámina también es un poco más detallada respecto a lo que significa nuestra metodología para proyectar las distintas variables de nuestra planificación energética, y muestra que básicamente nosotros combinamos dos tipos de modelos. Un modelo de proyección de demanda energética, nosotros usamos el LEAP, ¿cierto?, que nos permite a través de incorporarle nuestros distintos supuestos de planes, políticas, nuestra estadística histórica de energía, ¿cierto?, las proyecciones del Producto Interno Bruto, proyecciones de población, de viviendas, vehículos, etc. Este modelo nos permite entregar, ¿cierto?, la demanda, encontrar la demanda proyectada a 30 años y, por supuesto, la demanda eléctrica. Y la demanda eléctrica es la que va a incorporarse a un modelo eléctrico, a un clásico modelo de operación del sistema eléctrico, ¿cierto?, de la operación de largo plazo. Nuestro modelo es una cooptimización, ¿cierto?, en la cual cooptimizamos tanto la operación del sistema como la planificación del sistema, y nos permite tener una mejor, ¿cierto?, approach para tener las ocurrencias de largo plazo que queremos encontrar. Y con estos modelos, con esta combinación de modelos, ¿cierto?, logramos entregar los distintos resultados, las emisiones, la generación, las necesidades de transmisión, ¿cierto? Y también esto lo estamos combinando con un modelo de cobeneficios. ¿Qué significa eso? Sabemos que al ir electrificando algunos usos energéticos como el uso de la leña, que es tan intenso en nuestro país, o el transporte, ¿cierto?, como combustibles fósiles, si lo vamos electrificando, eso también nos entrega cobeneficios, por ejemplo, de reducción de contaminantes locales, como las emisiones de material particulado. También tenemos, en este proceso, estamos preparando, ¿cierto?, tenemos un modelo para analizar los modelos distribuidos. La generación de estudios que también tiene una complejidad importante porque tenemos que ver reflejada en el largo plazo, ¿cierto?, cómo va a ir avanzando la generación distribuida, ¿cierto?, a muy pequeña escala. Lo mismo que la electromovilidad. La siguiente, por favor, y estoy terminando.
Nuestra metodología para construcción de escenarios, esto es una imagen muy gráfica, ¿cierto?, que resume de una forma muy simple lo que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Tratamos de, lo que intentamos hacer es proyectar escenarios de largo plazo que nos permitan tener un área, ¿cierto?, un espectro bastante amplio, ¿cierto?, de ocurrencias. ¿Por qué? Porque al final del día lo que estamos haciendo nosotros es encontrar escenarios energéticos que vayan ocurriendo, ¿cierto?, a través de los años, considerando que esto lo vamos actualizando cada 5 años, pero que nos permitan tomar decisiones hoy día, por ejemplo, para infraestructura de transmisión. Entonces, si nos equivocamos, y probablemente nos vamos a equivocar, ¿cierto?, vamos a tener la idea es que el riesgo asociado, la incertidumbre asociada la podamos disminuir, la podemos mitigar y minimizar. Entonces lo que hacemos es construir escenarios a través de ocurrencias, ¿cierto?, que básicamente sean el marco de lo que realmente pueda pasar. Y esos escenarios energéticos nosotros construimos, y lo que estamos haciendo es construir un relato coherente y consistente entre sí para poder entender los escenarios energéticos como situaciones que pueden ir ocurriendo en el mediano y largo plazo. La siguiente, por favor. Este es un diagrama de flujo de la planificación energética. Me voy a centrar solamente en 2 cosas. Primero, nuestros insumos. Los insumos que estamos de alguna forma utilizando son obviamente mucha de la experiencia, de los datos que tenemos como Ministerio de Energía. Pero además de eso, nosotros incorporamos los compromisos climáticos, los compromisos ambientales, ¿cierto? Lo que nos diga la ciudadanía, la política energética que estamos desarrollando, las estrategias de otros sectores, ¿cierto?, de la energía que nos permiten ir de alguna forma construyendo estos escenarios energéticos de largo plazo. Después, lo que viene a continuación de eso es la parte más de modelo, ¿cierto?, de proyectar demanda, oferta, optimizar la generación eléctrica, optimizar los despachos, etc. Y después de eso, al final de todo, nosotros vamos a entregar como resultado emisiones de CO2, ¿cierto?, la contaminación local, cómo puede evolucionar la tarifa eléctrica o energética, ¿cierto?, la integración de renovables, cómo logramos el acceso y cobertura del sistema energético en zonas donde hoy día probablemente no hay o es más difícil tener energía eléctrica, y por supuesto también aspectos territoriales que es clave, ¿cierto?, para poder desarrollar la infraestructura. Y la última lámina que tenemos preparada, por favor, es solamente un pequeño resumen de lo que nosotros estamos mejorando en este proceso. Como les decía al principio, este es un proceso que está en nuestra ley eléctrica. El primer proceso se hizo entre el año 2016 y 2017, ¿cierto? Se publicó el 2018, y este año nos toca empezar, ¿cierto? Ya estamos desarrollando el proceso siguiente, el segundo, y estamos mejorando bastante la modelación. Tenemos cobertura nacional, incluyendo los sistemas del sur del país, que son los sistemas medianos. Estamos incorporando todas las metas de mitigación. Vamos a hacer y profundizar en los temas de adaptación al cambio climático. Estamos incorporando restricciones al modelo que nos permitan analizar la flexibilidad del sistema eléctrico. Estamos incorporando también formas y modelos para que podamos evaluar nuevas tecnologías como sistemas de almacenamiento, ¿cierto?, de distintas duraciones. Y además estamos también incorporando mayor cantidad de variables respecto a los temas ambientales y territoriales. Así que eso es lo que estamos trabajando. Obviamente todavía no llegamos al modelo perfecto, y eso nos va probablemente nos vamos a demorar mucho tiempo, pero creemos que es un muy buen approach, y para nosotros, para el Ministerio de Energía y para las distintas decisiones que toma el sector energético, este proceso es fundamental, es clave para ir tomando las distintas decisiones del país. Así que eso, por mi parte, muchas gracias. Me pasó un poco el tiempo, pero gracias por la atención. Perfecto, muchas gracias, Carlos. La verdad, muy interesante. Mi experiencia, digamos, de haber trabajado también con el Ministerio de Energía acá en Chile ha sido muy buena.
Así que muchas gracias, Carlos, por tu input, ¿no?, sobre este tema. Próximo tenemos a Juan José García, que nos acompaña desde El Salvador. Juan José es ingeniero mecánico y maestría en dirección de empresas, a ver, permítame un segundito, maestría en energías renovables y maestría en finanzas, con especialización en dirección financiera y estudios de posgrado en investigación estadística, project management, data science y política energética y regulación del sector eléctrico. Juan José ha trabajado por 13 años en el sector eléctrico en El Salvador, desempeñando diversos cargos en hidrocarburos y biocombustibles, creación de capacidades en geotermia, energías renovables y planificación energética. Actualmente, Juan José se desempeña en esta última área como director de planificación energética del Consejo Nacional de Energía. Muy bienvenido, Juan José, gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Pablo, y a todo el equipo organizador. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Irena, CEPAL y a GetTransform por abrir esta oportunidad y darnos la oportunidad de compartir, ¿verdad?, digamos, el caso de El Salvador en temas de planificación energética. Como miembro más reciente realmente de la red, ¿verdad?, de planificación, vemos a bien, y realmente es el objetivo que tengo el día de ahora, de compartir con ustedes el tema de planificación energética en El Salvador, es decir, cómo nosotros abordamos el proceso de planificación energética desde una perspectiva, visto desde una perspectiva de ordenamiento institucional, desde el marco político, marco regulatorio principalmente, y por supuesto desde una perspectiva de creación de capacidades. Siguiente, por favor. En ese sentido, con el objetivo de entender cómo estamos y hacia dónde vamos, considero que es relevante conocer de una forma muy breve de dónde venimos, pues, y realmente, al igual que en otros países de la región, la planificación energética o la planificación estratégica de largo plazo pues era realizada por el Estado. En El Salvador teníamos un modelo verticalmente integrado, para muchos es sabido, que la empresa estatal CEL pues era quien veía, digamos, el tema de generación, transmisión, distribución de la energía eléctrica en el país en ese tiempo. Y fue así que en el año 1996, entre el 90 y el 96, pues tuvimos una serie de reformas en el modelo de mercado, en los mercados energéticos, que realmente dieron pie a eliminar esa integración vertical que se tenía y se crearon pues mercados competitivos en las diferentes cadenas, en los diferentes eslabones de la cadena energética. En ese sentido, pues, se hicieron reformas sustanciales que liberalizaron nuestros mercados energéticos y, digámoslo así, digamos, hay reformas o, digamos, hay aspectos en esta reforma que no fueron considerados. Tal es el caso de la planificación integral, ¿verdad? Como antes estaba integrado, luego se abrieron los mercados, pero, digamos, de todas las instituciones que surgieron dentro de esta reforma, pues no se consideró el plan o las funciones de planificación energética integral. Y pues este marco ha estado vigente y continúa vigente, ¿verdad? Pero, digamos, en los siguientes 14 años después de esa reforma importante en el país, pues estábamos en un contexto en donde obviamente pues las condiciones mostraban que hacía falta una integración de largo plazo de todos los sectores, de el quehacer del sector de energía. Faltaba una coordinación relevante entre instituciones del sector. Y si bien es cierto, existía información en el sector energético, esta no era procesada de la mejor manera para tomar decisiones. Fue así que en el año 2010 comenzó a operar el Consejo Nacional de Energía, y pues desde ese momento a la fecha, ya son 11 años aproximadamente, se han mejorado aspectos de la planificación energética. Por ponerles un ejemplo, en el 96 se dejaron de elaborar los balances energéticos nacionales, por ejemplo, porque esa función estaba a cargo de la empresa CEL. Sin embargo, con las reformas, pues esa función no quedó atribuida a nadie, y pues un periodo de 14 años sin un balance energético, pues sí resultaba pues complicado pues para establecer políticas o estrategias pues que tampoco estaban definidos quién las iba a realizar. Entonces, ese es uno de los aspectos, digamos, que esta reforma dejó. Y otro que nosotros vemos que es muy relevante y que viene a impactarnos ya en el año 2010
es que, digamos, las capacidades en planificación energética que se pudieron, o bueno, que se crearon en décadas anteriores, digamos, al haber un corte en el modelo de funcionamiento, digámoslo así, se dispersaron, pues, digamos, los expertos que veían esas temáticas, pues, o bien cambiaron de rubro o se fueron a otras instituciones y realmente no existía tampoco un programa como de sucesión de ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, realmente esa pérdida de capacidades nos vino a afectar en el año 2010, que fue cuando iniciamos o retomamos ya la labor de planificación energética, puesto que pues comenzamos prácticamente casi nulos, ¿verdad? Entonces, era un reto muy importante que teníamos. Ahora bien, como les menciono, hemos tenido mejoras en el proceso de planificación energética. Sin embargo, hoy en día nos enfrentamos, digamos, a realidades, por ejemplo, de nuevas tecnologías, nuevos vectores energéticos a utilizar, el tema de cambio climático, la mitigación, la adaptación, la resiliencia al cambio climático, digámoslo así, nuevos patrones de consumo también, ¿verdad? Que nos presentan nuevos retos. Y al final nos preguntamos, ¿en El Salvador tenemos la capacidad para afrontar eso desde una perspectiva de planificación de largo plazo? Entonces, digámoslo así, estos son como los retos que tenemos actualmente, de manera muy general. Siguiente, por favor. Ahora bien, hoy en día, digamos, el proceso de planificación energética como tal está enmarcado dentro de una serie de leyes, principalmente pues la ley de creación del Consejo Nacional de Energía y su reglamento, pero parte, digámoslo así, desde la Constitución de la República, en donde pues se mandata al Estado a promover el desarrollo económico y racionalizando la utilización de los recursos. En ese sentido, pues aquí es obvio que se necesita una base de planificación de largo plazo para, digamos, poder promover de forma eficiente el desarrollo económico nacional. Y les mencionaba de la ley de creación del CNE, que, digamos, en este cuerpo legislativo, básicamente ahí se da la atribución al Consejo Nacional de Energía para promover el desarrollo del sector, para elaborar la planificación energética de corto, mediano y largo plazo, y por supuesto para elaborar la política energética nacional. Y un aspecto bastante relevante que realmente en el pasado no había sido muy considerado, es el hecho de que realmente nuestro reglamento de ley nos mandata a realizar procesos participativos o de consulta para la elaboración de instrumentos de política pública. Digámoslo así, no especifica, como en el caso de Chile, ¿verdad? Que manda a la planificación o la elaboración de escenarios per se. Sin embargo, sí promueve el hecho de consensuar con los diferentes actores clave el tema de las políticas de largo plazo que afecten al sector. La siguiente, por favor. Así es. Bueno, luego, olvidé mencionar en la previa que además de, digamos, la ley de creación del CNE, existe otra ley que es la Ley General de Electricidad, en la cual, digamos, aparecen también ciertas funciones de planificación energética, específicamente en la expansión de la red de transmisión, ¿verdad? Que realmente no es el CNE quien está encargado de planificar la expansión de la red de transmisión, ¿verdad? Sino que es la empresa transmisora. Y de igual forma, pues, las expansiones de la red de la red de distribución, pues, están a cargo de las empresas privadas que operan, digamos, todo el sector de distribución. Entonces, en ese sentido, aún existen retos importantes y mejoras que hacer en nuestros marcos regulatorios para hacer más eficiente todo este proceso. Ahora bien, con respecto a la institucionalidad, es decir, cómo funcionamos acá en El Salvador desde el punto de vista de gobernanza del sector energético y, por supuesto, el tema de planificación energética. Acá en el país no existe un Ministerio de Energía, como en varios países, o Secretaría de Energía. Acá en El Salvador nosotros tenemos justamente un Consejo Nacional de Energía, el cual básicamente es un ente colegiado que se encarga de establecer las políticas y estrategias de largo plazo para el sector energético. Este colegiado es dirigido por una junta directiva, en la cual está constituida por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Consumidor. Un aspecto importante de esta junta es que es presidida únicamente por los ministros y en su defecto por los viceministros o titulares de estas instituciones. En ese sentido,
una ventaja de las estrategias o políticas que nosotros lanzamos es que estas ya pasan primero por un tamiz de las diferentes carteras estratégicas del Estado. Es decir, una acción en el sector de energía ya va analizada desde una perspectiva de economía, una perspectiva de medio ambiente, una perspectiva de obras públicas, del tema de finanzas, ¿verdad? Entonces, eso es una ventaja desde el punto de vista de, digamos, hacer un consenso de los actores clave. Y adicionalmente, pues las políticas que se impulsan, pues ya van con un análisis de alto nivel también. Adicionalmente, el Consejo Nacional de Energía se relaciona, digamos, con la academia, la sociedad, las gremiales o, digamos, ONGs mediante una figura que es un comité consultivo, la cual es creado por ley y ahí, digamos, se agrupan representantes de estos sectores claves y este comité pues se encarga de obviamente pues dar asesoría o consejos o analizar aspectos que el Consejo Nacional de Energía solicite a ellos. Digamos, eso es como está actualmente. Y como les menciono, el CNE pues establece para todo el sector energético las políticas y planes de largo plazo, tomando para ello inputs o recolectando información, planes o visiones de los diferentes mercados, del mercado eléctrico, el mercado de combustibles y por supuesto, digamos, tenemos agentes de regulación y de supervisión para los mercados y temas de competitividad también de los mercados. Entonces, ese es como a grandes rasgos el funcionamiento actual del tema de energía y de planificación energética. También en temas de institucionalidad existen retos que, bueno, los voy a mencionar más adelante. La siguiente, por favor. Uno de los principales productos del proceso de planificación energética que hacemos en El Salvador es la política energética nacional. Obviamente tenemos otros productos, ¿verdad? Que voy a hacer una breve mención más adelante, pero digamos, este cuerpo es el mayor, es el principal en temas de estrategia u orientación o trazo de largo plazo. En el año 2010 fue la primera política energética que se elaboró y como les mencionaba, veníamos de una etapa previa en la cual teníamos realmente escasas capacidades en planificación energética, se habían perdido algunas y bueno, se mandató que el CNE tenía que elaborar esa política, así que esta fue elaborada con un horizonte de 25 años, 2010-2024. Y si bien esta política contribuyó, porque realmente contribuyó, comenzó con esta política, pues comenzamos a ordenar todo el sector energético. Gracias a esta política, pues diversificamos nuestra matriz energética un poco más. Comenzamos a incrementar la cantidad de energías renovables variables que participan en el sector. El tema de eficiencia energética comenzó a tomar relevancia en el país. Y así una serie de aspectos de desarrollo del sector pues que surgieron a la luz de esa política, así que esa política fue bastante buena. También tenía aspectos o puntos débiles o aspectos que debían mejorarse, porque digamos la forma en que esta política fue planteada dificultaba realmente darle un seguimiento y un monitoreo constante. Digamos, esta política también, digamos, respondía a una serie de retos que eran válidos en ese tiempo. Sin embargo, por estos problemas de procesos de monitoreo o evaluación, realmente fue perdiendo cierta vigencia esas premisas y, digamos, nunca se retomó la tarea de actualizarlo a los nuevos retos o, digamos, a los retos que venían en el futuro. Así fue que con la entrada de este modelo, con la entrada de este gobierno, perdón, retomamos ya la evaluación de la política anterior y su mejora y creamos una nueva política con una visión de 30 años y una de las cosas, digamos, grandes de esta política es que esta sí fue creada con una fuerte carga de participación sectorial. Esta política fue consultada con los sectores y tomamos aproximadamente 2 años para su elaboración. El siguiente, por favor. Ahora bien, el tema de planificación energética en este principal instrumento de política, aparte de establecer, digamos, todo el aspecto técnico, es decir, planteamiento de, perdón, de escenarios de largo plazo o comparación de escenarios,
la planificación acá tuvo un rol de cohesión entre las diferentes visiones sectoriales, es decir, los diferentes planes de desarrollo económico, cómo se unifican con el tema de políticas de atracción de inversiones, cómo combinamos esto con nuestras metas de cambio climático, nuestras metas de objetivos de desarrollo sostenible o con las nuevas tecnologías que vienen. Entonces, este ejercicio de planificación energética cumplió ese rol fundamental en este aspecto. Siguiente, por favor. Y ahora bien, la planificación energética, como les mencioné, se utiliza principalmente para la política energética nacional, pero también el establecimiento de escenarios de planificación son retomados para la perspectiva energética de largo plazo, con la cual pues surge el plan de expansión del parque generador y posteriormente el plan de expansión de la transmisión. Por supuesto, con los escenarios de política nosotros establecemos nuestras metas de NDC, o sea, con el tema de reducción de emisiones y otros planes sectoriales, como por ejemplo en el sector del transporte para evaluar el tema de la penetración de vehículos eléctricos. Siguiente, por favor. Y para finalizar, de forma muy sencilla, tenemos retos que actualmente estamos trabajando en ellos. Primero, un reordenamiento institucional. Esto implica una actualización normativa, es decir, responden ni a las realidades actuales ni a las necesidades que tenemos en el sector de energía, digamos, para alcanzar una transición energética limpia. Entonces tenemos todavía ese tipo de retos. Necesitamos fortalecer el tema de capacidades en planificación energética. No es sencillo crear capacidades en esta temática, hay diferentes áreas de especialización y acá actualmente nosotros nos apoyamos bastante con la cooperación internacional y, digamos, foros como este, en la cual nosotros conocemos experiencias de otros países que van más adelante en este camino y pues retomamos las mejores prácticas en temas de sistemas de información energética, cómo integrar, digamos, un solo sistema energético o inclusive de información de otros sectores que inciden en la planificación energética, que es un tema muy importante. Y por supuesto, en el corto plazo tenemos un reto que es sustancial, que es cómo conocer mejor, caracterizar mejor nuestros sectores de demanda. Actualmente tenemos bien caracterizado algunos sectores, sin embargo, hay otros sectores en los cuales se nos dificulta visualizar realmente cómo se consume, cómo se usa la energía. Entonces, son aspectos que al final del día, pues, afectan, digamos, en la calidad de nuestros planes de largo plazo. Y bueno, eso es lo que yo tenía que presentarles el día de ahora, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Muy interesante la presentación. Me gustó mucho lo que mencionaste, que planificación como un instrumento, como el rol de cohesión entre los diferentes aspectos. Me pareció muy interesante. Para seguir, quería entonces invitar a Rubén Contreras y a los 12 panelistas para tener una conversación breve, dado los temas de tiempo, sobre las presentaciones. Así que adelante, Rubén, Juan José y Carlos. Perfecto, muchas gracias, Antonio. La verdad que agradecer tanto a Carlos como a Juan José por las excelentes presentaciones. La verdad que creo yo que hay mucho que aprender y tienen mucho que compartir. Voy a partir por Carlos. Primero que nada, bueno, ya lo felicité anteriormente por todo el tema de la planificación hasta el 2050 y esto de tener esa visión a largo plazo es excelente. Nombró muchas cosas, todas sumamente interesantes. Yo diría, tanto por el tiempo como para poder tener una discusión un poco dinámica, te hago dos consultas fundamentales. Una tiene relación en particular mencionaste todo el tema del hidrógeno, mencionaste todo el tema del retiro de las plantas de carbón. Obviamente el tema del hidrógeno necesita nueva infraestructura. De seguro tal vez están pensando en desarrollar algún hub energético en el norte, aprovechar la solar para desalinizar y generar hidrógeno, ¿no? Desalinizar agua y generar hidrógeno y electricidad, o sea, tratar de aprovechar al máximo eso. Y junto con el retiro del carbón, ¿cómo ha sido la interacción de ustedes con el sector privado en particular? ¿Y cómo ven el tema del ingreso de inversión extranjera directa para poder inyectar la potencia financiera que necesita todo este desarrollo? Eso por un lado, ¿cómo lo están manejando? Y la otra pregunta que la verdad que me gustó mucho y lo encuentro muy innovador, todo el tema cómo trabajan la planificación. O sea, ya no es
el típico ejercicio de optimización matemática que te daba cuál era el costo más bajo y ahí tiramos una planta de esto y una línea de esto otro. Me gustó ver que están trabajando incluyendo aspectos medioambientales, están viendo el impacto que genera el ejercicio de planificación en la reducción de las emisiones y vi que también incluyen aspectos sociales como el tema de la leña y ahí, más que nada, aparte de felicitarlo porque me parece, no sé, los que recuerden cuando iniciamos el foro, uno de los banderas del foro era ir hacia una planificación sostenible, ¿no? O sea, que la planificación incluyera no solo aspectos económicos, sino que social y medioambiental, y creo que esto está en muy buen camino. Solamente preguntarte si en el tema social, que obviamente es complejo, ¿qué otras variables están pensando en incluir en el largo plazo? En el sentido, ya tienen el tema, por ejemplo, de la leña, lo mencionaste. ¿Tienen pensado ir, por ejemplo, a analizar ya, incluir temas de como los quintiles, en términos de quintiles de pobreza, la distribución de la población y tal vez ver dentro del ejercicio de planificación cómo se puede mejorar la calidad del acceso a los sectores más pobres, por ejemplo? Es solo una pregunta para entender más o menos cómo lo están viendo ustedes del ministerio. Así que nada, los felicito, la verdad, me pareció muy buena la presentación, muy clara, me gustó mucho los diagramas y nada, te doy la posibilidad de contestar. Gracias Rubén. A ver, hay que entender, al menos como nosotros tenemos nuestra estrategia para hacer este proceso de planificación es justamente, y aprovechamos mucho esa palabra de proceso. Esto, lo importante de nuestra planificación energética, que la hacemos cada 5 años y que vamos actualizando anualmente, es el proceso en sí mismo. Porque después uno puede tener resultados y los que conocemos de modelos sabemos que los resultados de un modelo de optimización dependen de los insumos y de las entradas del modelo que uno le incorpora al modelo de optimización. Entonces, lo relevante es el proceso que sea participativo, que sea transparente, que exista derecho, entre comillas, a réplica, ¿cierto? Y eso es parte fundamental de nuestro proceso de planificación energética. Los modelos cambian, los insumos cambian. Ustedes saben que uno de los parámetros o supuestos claves de un modelo energético de largo plazo es la proyección de precios de combustibles que uno le incorpora, ¿cierto? Y qué más incierto que una proyección de precios de combustible. Entonces, lo que quiero decir es que al final del día son los procesos lo relevante, lo importante. A propósito, y respondiendo a tus preguntas, primero, obviamente, Chile se caracteriza por ser un país con una economía abierto a la inversión, promotor de inversión extranjera, ¿cierto? Chile es un país pequeño, son cerca de 18 millones de habitantes que, por lo tanto, somos una economía exportadora que depende de justamente la inversión extranjera y de lo que nosotros podamos entregarle al mundo. Y por eso, en materia energética, siempre habíamos tenido no la dificultad, pero la deuda de no exportar energía. Chile no cuenta con combustibles fósiles, cuenta con muchas energías renovables. Tenemos un tremendo potencial solar, eólico, geotermia, que todavía le falta exploración, hay una sola planta, pero también tenemos geotermia, energías marinas, probablemente uno de los países del mundo con mejor potencial de olas de undimotriz del mundo. Tenemos mucho potencial. Entonces, la alternativa para exportar eso era a través de líneas de transmisión, pero la verdad que los países de Latinoamérica también tienen mucha energía renovable, entonces ahí no le estamos ofreciendo nada nuevo. Entonces, el hidrógeno, por ejemplo, resulta como un energético, como una tremenda oportunidad para el país. Y eso, desde en noviembre del año pasado, publicamos nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, y justamente la publicamos con una intención como lo que tú planteabas en la primera pregunta, para entregarle al mundo, a los potenciales inversionistas, ¿cierto?, una oportunidad para venir a Chile a crear hubs de producción de hidrógeno verde. Probablemente no vamos a ser los únicos, obviamente, quienes vamos a producir hidrógeno verde. Está Australia, está Sudáfrica trabajando, Marruecos, los países árabes, ¿cierto? En cualquier lugar que haya un potencial importante de energía renovable, tanto eólica o solar, tienen obviamente potencial para ser importantes productores de hidrógeno verde. Pero nosotros quisimos
no solamente subirnos a esta carrera, ¿cierto?, sino que tratar de ir un poquito más allá. Y hoy día efectivamente son cerca de 40 los proyectos que se están desarrollando en Chile de hidrógeno verde, de distintos tamaños. Hay un proyecto enorme en la zona de Magallanes, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros estamos viendo que tanto Magallanes, con el tremendo potencial de energía eólica que tiene, uno de los mejores del mundo también. Hoy día una planta eólica las plantas eólicas que están localizadas en la zona de Magallanes, ¿cierto?, en la Patagonia, tienen factores de planta de 60, de sobre 50%, algunas 60, algunas 70%. Y la proyección es que justamente el potencial de factor de planta que tiene la energía eólica en el sur de Chile, en la zona de Magallanes, es 70-60% en las mejores zonas. Por lo tanto, el hidrógeno verde desde esa producción resulta con costos muy baratos. Nosotros nos pusimos como meta al 2030 tener el hidrógeno verde más barato del planeta. Y estamos trabajando efectivamente para eso. Si no hacemos nada, no vamos a llegar a ese costo. Por eso, como Estado, ¿cierto?, tenemos que trabajar en atraer inversión y trabajar. Y respecto a lo de desalación, súper interesante tu pregunta. Chile tiene tiene que adaptarse al cambio climático. Y uno de los temas de adaptación al cambio climático es que los recursos hídricos probablemente no van a ser los mismos que los que teníamos antes. Chile es un país agrícola que depende mucho de sus exportaciones de distintos productos agrícolas y no nos podemos quedar sin agua. Y por lo tanto, igual ahí hay un tema relevante. Hoy día las energías renovables permiten tener una desalación no solamente limpia en términos energéticos, sino que también tener una desalación con costo de la energía mucho más barato. Entonces eso también es un tema y siempre estamos desarrollando, ¿cierto?, distintas formas de atraer inversiones. Y la segunda pregunta es súper relevante. Nosotros, nuestra matriz energética o nuestra economía, al final del día, nosotros, tanto las inversiones en generación eléctrica, en transmisión, en general, la mayor cantidad de inversiones son inversiones privadas. Nuestro Estado solamente existe una sola empresa del Estado que se dedica a los temas energéticos, que es la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Y básicamente se dedica a la refinación, ¿cierto?, del petróleo para transformarlo en gasolina. Pero no tenemos empresas del Estado asociadas a generación, transmisión o distribución eléctrica u otros sectores energéticos, y sí hay una regulación muy, muy bien establecida. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo nosotros, ¿cierto?, de que los distintos puntos, de tener un enfoque social participativo en cada uno de estos procesos, porque de alguna forma tenemos que hacernos cargo de la electrificación de zonas aisladas, por ejemplo, de que exista calidad energética. Existen zonas en nuestro país, ¿cierto?, zonas rurales donde la luz llega 3 horas al día. Por lo tanto, estos procesos nos ayudan a levantar, ¿cierto?, esos datos, nos ayudan a hacernos cargo también de eso y a plantear programas para llevar a cabo ese tipo de soluciones. De hecho, ayer como dato, en una isla de la zona sur del país que no tenía electricidad, ¿cierto?, se electrificó y por primera vez en su vida las familias de esa zona, que son 50 familias, ¿cierto?, lograron electrificarse. Entonces, todos estos procesos, para hacer un resumen, permiten trabajar en esos aspectos. No, excelente. Sigue, por favor, sigue. Eso, y finalmente, como tú decías, dentro de los parámetros de trabajo nuestro en esta definición de escenarios energéticos, efectivamente queremos utilizar en este proceso que estamos llevando a cabo ahora, no solamente el indicador de crecimiento PIB, que siempre es el más utilizado en cualquier tipo de proyección. Nosotros queremos y estamos buscando la forma, tenemos ahí técnicos trabajando para lograr proyectar también y que se vea reflejado en los escenarios energéticos variables de ingreso, por ejemplo, y que permitan también medir, que es complejo, ¿cierto?, pero que permitan medir niveles de equidad, por ejemplo, en las proyecciones de largo plazo que estamos haciendo. Sabemos que el indicador PIB, por ejemplo, que es un indicador clásico de crecimiento macroeconómico, no basta para poder proyectar ciertas situaciones de los segmentos siempre más vulnerados de
del país. Es imprescindible, y estamos trabajando para eso, incorporar también variables que reflejen resultados, ¿cierto?, o situaciones de equidad. Y eso sí lo estamos trabajando para esta versión. Bueno, no, excelente. Muchas gracias. La verdad que, de nuevo, te felicito por todo el trabajo que estás realizando ahora. La verdad que muy buena noticia también esa que comentaste de las familias que han recibido energía. Debe ser una cosa increíble, ¿no? Uno que está acostumbrado a prender la luz como si nada, no se da cuenta del impacto que eso tiene en las vidas de las personas. Y tal cual lo que tú dijiste, al final, este tema los modelos son modelos, ¿no? Pueden hacer muy buenas predicciones, muy malas predicciones, pero aprender de los procesos. Y también es muy interesante eso que tú comentaste de ir actualizando la información, o sea, cada vez que hacen este proceso aprenden cuál es el estado del arte en el país, cómo están las condiciones de todos los sistemas. Creo yo que eso es fundamental. Así que nada, agradecerte, Carlos, por todo, y nada, voy a saltar ahora a Juan José. Así que, Juan José, ¿cómo estás? La verdad que, de nuevo, agradecerte por la participación. El CNE, bueno, amigo del año, de muchos años con ustedes trabajando desde la época del etanol. Correcto. Así que, la verdad, primero felicitarte por la nueva política energética 2050. Creo que eso es fundamental, o sea, tener un marco que guíe el proceso al cual aspira a llegar el país es indispensable. O sea, sin eso no hay mucho que hacer, si es simplemente ir tanteando en la oscuridad y no lograr mucho. Así que creo que eso es fundamental y muy bueno saber que aprendieron de la experiencia de la política anterior que tenían. Temas muy particulares que quisiera consultarte son, tú bien lo mencionaste, el tema de la planificación es algo que está comenzando en El Salvador, especialmente el tema de la planificación a largo plazo. Dos preguntas cruciales en términos de cómo ustedes lo están pensando hacer en dar ese salto tanto cuantitativo como cualitativo de incluir esas variables medioambientales y sociales dentro de su ejercicio de planificación. Y ahí te lo pregunto más que nada porque tú lo mencionaste, que el tema de las líneas de transmisión y las líneas de distribución, si bien las maneja el sector privado, usted al parecer no tiene una injerencia directa en el tema de cómo se planifica. Y ahí la pregunta es, ¿tienen pensado generar nuevos marcos regulatorios para poder alinear por lo menos esa visión a la cual deberían dirigirse estas empresas del sector privado y que no tengan tanta autonomía en términos de dónde invierten y cuándo invierten? Esa es la primera pregunta. Uh-huh. Y la segunda es más que nada respecto al tema ya del ejercicio mismo de la planificación. Mencionaste ahí que han hecho muchas consultas nacionales y que lo encuentro muy positivo, también lo mencionó Carlos, o sea, creo que eso es algo que yo diría que es una novedad en muchos ejercicios de planificación. Antiguamente, 10 años atrás, no se le preguntaba a nadie, era un ejercicio y listo. Entonces creo yo que eso es un salto cualitativo enorme. Más consultarte a ti, ¿cómo desarrollan ese proceso? Vi que ahí tenía ese cuadrado de ese comité consultivo. ¿Es parte de ese comité consultivo cuando realizan consultas públicas con la academia, con el sector privado, o el proceso es otro, son aparte? Entonces, más que nada esas dos preguntas, y nada, agradecerte también por todo. Ok, excelente. Te doy la palabra. No, gracias a ustedes, Rubén, por, digamos, incorporarnos en esta red que para nosotros es de suma relevancia, pues conocer cómo se realiza este proceso en otros países. Ahora, con respecto a tus preguntas concretas, efectivamente, digamos, en el ejercicio de planificación que, digamos, estamos reconstruyendo las capacidades nacionales para esto, y justamente ahí es donde yo mencionaba que las asistencias técnicas de la comunidad internacional o de organismos multilaterales ha sido de bastante apoyo para nosotros porque nos ha permitido justamente mejorar ya en temas específicos de los modelos de proyección o modelos de simulación, este tipo de variables socioeconómicas que vienen a impactar justamente, digamos, o vienen a explicar el comportamiento de las demandas sectoriales, por ejemplo, también pues variables medioambientales como temas de restricciones, es decir, cómo nosotros también visualizamos una neutralidad de carbono en el largo plazo, en el 2050. Entonces,
En ese sentido, identificar qué sectores son los que más emiten, ¿verdad? Cuál debería ser nuestra meta, nuestros targets cada cierto tiempo justamente para poder establecer cuál es el mejor mix de suministro energético para el país. Entonces son aspectos que hoy en día se están comenzando a incorporar en nuestro ejercicio de planificación. Y pues es pues gracias a lo que le mencionaba, pues al apoyo de, digamos, expertos que existen en Latinoamérica en estas temáticas. Entonces, son aspectos que se están incorporando y se están mejorando. Obviamente, esto es un proceso iterativo, ¿verdad? De mejora continua, ¿verdad? Ahorita tenemos ya cierta mejora. Obviamente, en este proceso nos damos cuenta que nos hacen falta otro tipo de variables u otro tipo de análisis, otro tipo de desagregación de variables o conocer mejor las tecnologías que estamos empleando para ir mejorando en este proceso. Y con el tema de marcos regulatorios, efectivamente, digamos, dentro a la luz también de nuestra nueva política energética, la modernización regulatoria, la modernización normativa es una piedra angular para habilitar muchas de las acciones o estrategias que tenemos pensadas realizar en el país. Mencionaba yo pues que tenemos marcos regulatorios que realmente ya no responden al funcionamiento actual, a la realidad actual, ni a retos actuales, ni a retos futuros. Por ejemplo, existen aún, digamos, atribuciones de política energética o atribuciones, digamos, de planificación también energética que están atomizadas en diferentes instituciones. Eh, y son cosas que pues queremos corregir. Y en ese sentido, pues actualmente estamos llevando a cabo pues una revisión integral de los marcos regulatorios, marcos normativos, y pues esperamos establecer ya mejoras a todos estos instrumentos justamente para hacer más eficiente este proceso. Y aquí un punto clave siempre ha sido, digamos, la cooperación o el trabajo mutuo entre órganos del Estado. Eh, el ejecutivo, el órgano ejecutivo, pues está a cargo justamente de operativizar, digamos, todo lo que el órgano legislativo establece mediante leyes. Entonces, en ocasiones, pues, en el pasado, pues, había sido complicado esa relación, ¿no? O esa, digamos, apertura a poder hacer ajustes en marcos legales o leyes para, digamos, mejora de proceso. En este caso, pues, estamos hablando del tema de energía. Sin embargo, pues, a la luz del contexto nacional que tenemos actualmente, pues, consideramos que es una buena oportunidad, pues, para mejorar este tema de coordinación entre órganos del Estado. Así que, digamos, el tema regulatorio es algo que tenemos en nuestro to-do list, es la prioridad número uno, ¿verdad? No solamente para el tema de planificación, sino que también para habilitar, por ejemplo, usos de calor, ¿verdad? Tú lo mencionabas al principio y es cierto. En El Salvador tenemos un gran potencial geotérmico que no ha sido al 100% explotado. Y pues nosotros sabemos que necesitamos leyes, por ejemplo, para aprovechamiento del calor, del recurso geotérmico. Nosotros estamos visualizando también la producción de hidrógeno verde y justamente el recurso geotérmico lo vemos como, digamos, un habilitante para poder llevar al país a un nivel también de exportación de este vector energético. Entonces, sí, el tema de marcos regulatorios es clave y sí estamos trabajando en esto. Y por supuesto, me preguntaba sobre el tema de las consultas públicas. Eh, Justamente, digamos, desde el año 2010, digamos, la forma de consultar aspectos de política o estrategia energética había sido a través de este comité consultivo. Y pues en nuestra ley se establece la forma en que este comité es seleccionado y pues básicamente se establecen dos representantes de gremiales de entidades profesionales, por ejemplo, gremiales de asociaciones de industriales, gremiales de asociaciones de empresarios comerciales, de universidades del país, de ONGs ambientales, ONGs de Defensoría del Consumidor y de sindicatos de trabajadores del sector energético también, del sector eléctrico. Entonces, así es como se habían estado haciendo las consultas en el pasado. Se reunía este comité y se les daba alguna propuesta, un documento pues, para pasar por un análisis y tener un feedback de eso. Sin embargo, a partir de esta nueva política, el proceso de elaboración de esta nueva política, sí decidimos hacer una convocatoria más amplia y hicimos un proceso participativo consultivo, es decir, fuimos a consultar realmente a todos los stakeholders que hay en el abanico energético. Esto es
desde empresas distribuidoras, empresas transmisoras, generadores, comercializadores, universidades. Inclusive abordamos organismos internacionales. OLADE también fue parte de quien nos dio un feedback bastante bueno para mejorar nuestras políticas. Asociaciones como IRENA también fueron consultadas. Y pues tanto en el sector eléctrico como en el mercado de combustibles pues hicieron las gestiones, ¿verdad? Te digo, las consultas. En ese sentido, pues en ese proceso pues se escuchaban, digamos, de vivo, ¿verdad? A viva voz, digamos, desde las preocupaciones de cada sector, las aspiraciones o inclusive aparecían ciertos como obstáculos o barreras que, digamos, uno quizás no estaba ni siquiera enterado de eso, ¿verdad? Pero sí, digamos, es un proceso que enriquece bastante todo el proceso porque se tienen perspectivas desde diferentes ángulos. Y pues ahí es donde yo mencionaba que justamente para nosotros también el rol de planificación energética es de cohesión, ¿verdad? De cómo agrupar, digamos, todas esas necesidades que se detectan, esas visiones que se tienen con también planes de desarrollo que el Estado tiene en otras carteras, ¿verdad? Entonces, así es como hemos realizado estas consultas. Es básicamente participativa, consultiva. Digámoslo así, no hemos, y por cuestiones también del COVID, ¿verdad? También se nos dificultó un poco hacer, digamos, talleres multitudinarios y cosas por el estilo, pero sí consideramos que fue un proceso bastante bueno y un aspecto que sí se ha mejorado, digamos, en este nuevo instrumento político es que justamente establecemos un periodo de evaluación y de actualización de cada 5 años para, digamos, ir actualizando posibles preceptos que podemos haber tomado en su elaboración y siempre de una perspectiva participativa. Ahora bien, creo que también tenemos el reto de poder incursionar el tema de elaboración de escenarios, así como hacen en Chile, ¿verdad? Ese tema consideramos que muy interesante, así que vamos a investigarlo. Es que eso es, Rubén. No, perfecto, muchas gracias, Juan José. Bueno, la verdad que ese es uno de los objetivos de este tipo de reuniones, ¿no? O sea, ver cómo poder aprender de las mejores prácticas que se están desarrollando en la región. Y claro, lo que nos mostró Carlos fue realmente interesante y da una visión de cómo se puede lograr esta planificación un poco más holística. Pero por el otro lado también me encantó ver que en El Salvador ustedes han logrado hacer ese diálogo más profundo con todos los sectores, ¿no? Que es fundamental, si no es bien difícil lograr avanzar sin la participación de todos. Y creo yo que con la agenda, con el nuevo Plan Nacional Energético 2050 que tienen, van en el buen camino y obviamente el tema de mejorar las capacidades humanas internas es fundamental, ¿no? Tener ingenieros preparados, hacer un grupo mucho más multidisciplinario, ¿no? En el que puedan participar distintos expertos es fundamental. Así que nada, le agradezco a Carlos y a Juan José, la verdad que por temas de tiempo yo lo dejo hasta acá, me gustaría conversar mucho más con ustedes, hay mucho más que aprender, pero los felicito a ambos, creo yo que están haciendo un excelente trabajo, creo que ambos países están por el buen camino y van a lograr sin duda éxitos fundamentales y tienen muchas cosas que enseñar también a la región. Así que le doy la palabra a Antonio para que continúe con la actividad. Gracias a todos. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias, Juan José y Carlos. La verdad, yo creo que esto nos demuestra la necesidad de tener eventos presenciales donde, verdad, nos podemos tomar más tiempo y tomar café, hablar durante el almuerzo, hablar después, salir a tomar una cerveza y estrujar un poco el conocimiento que tienen. Pero lamentablemente estamos acá en formato virtual vía Zoom y tenemos el tiempo limitado. Solamente para tomar una pregunta del público que hemos recibido, solamente eso que es para Chile, pero ahora se aplica para los dos, por parte de Gonzalo Bravo, que pregunta si existe algún plan de expansión del sistema de transmisión que garantice su evolución para que a futuro no constituya un cuello de botella. Si hay algún inversor de última instancia para aquellas obras que resultan prioritarias según la planificación. Así que adelante, Carlos, y por supuesto Juan José también si quieres comentar al respecto. Y después de eso, unas últimas palabras y cerramos porque estamos bastante sobre el tiempo. Gracias. Gracias, Antonio. Efectivamente, en Chile nuestro proceso de planificación energética es el insumo clave e inicial para que la Comisión Nacional de Energía, que es nuestro ente regulador, ¿cierto? Y normativo, que es el que establece las normas técnicas del sistema eléctrico particularmente,
defina y establezca, ¿cierto?, por decreto en nuestra regulación, cada una de las ampliaciones y expansiones del sistema de transmisión que deben hacerse. Es un proceso reglado también y obligatorio. Por lo tanto, luego de esta definición, ¿cierto?, de cuáles son las líneas, las subestaciones, desde el interruptor nuevo que hay que hacer hasta las líneas grandes que hay que desarrollar, son procesos que los determina y obliga la Comisión Nacional de Energía, y luego es el Coordinador Eléctrico Nacional, que es nuestro operador independiente del sistema eléctrico, quien desarrolla las licitaciones, ¿cierto?, de cada una de estas instalaciones, nuevas instalaciones, para que las empresas interesadas, estos son licitaciones internacionales, transparentes, donde cualquier empresa que construye sistemas, instalaciones de sistemas de transmisión y opera pueden participar. Y de hecho, hace un par de meses atrás, el Coordinador Eléctrico Nacional de Chile, ¿cierto?, envió, o sea, publicó en realidad una licitación que probablemente es una de las más importantes que ha tenido Chile en sistemas de transmisión, que es la licitación para la construcción y operación de una línea de transmisión que va a conectar la zona norte del país con la zona centro del país a través de una línea de alto voltaje en corriente continua, una HVDC con cerca de 1.000 kilómetros de longitud, que es una inversión sobre los $2.000 millones que se licitó hace algunos meses atrás, y justamente nos estamos anticipando porque la necesidad de tener esa línea es en 8 años más. Y justamente todo este proceso que mostré ayuda, ¿cierto?, y aporta para que nosotros nos anticipemos a las necesidades del futuro de la infraestructura de transmisión. Bueno, excelente, gracias. Bueno, de nuestra parte en El Salvador, la expansión de la transmisión está normada pues en la Ley General de Electricidad. Está a cargo de la empresa de transmisión del país, que es una sola, y digamos es como una empresa entre privada y el Estado. Y pues en ese sentido, ellos tienen un proceso ya de planificación de expansión quinquenal de las líneas de transmisión. Sin embargo, es ahí donde queremos hacer el match y la coordinación entre la expansión indicativa del plan del parque generador, que lo hace el Consejo Nacional de Energía, y estos planes de expansión, justamente para hacer que ese plan de inversiones, digamos, sea de señales, pues justamente claras de, digamos, hacia dónde estamos creciendo. Las inversiones per se las realiza la empresa transmisora en el tema de transmisión. Sin embargo, las inversiones en generación sí pueden ser realizadas por agentes privados. Entonces, en ese sentido, sí existe en nuestro país un plan de expansión de la transmisión, y pues está normado por ese, digamos, por ese cuerpo legal. Y por ahí en el chat vi una pregunta, solo aprovechando, nuestra política energética nacional ya está aprobada por nuestra junta directiva. Sin embargo, estamos esperando que por lo menos antes, en el segundo trimestre de este año, hacer el lanzamiento oficial, y luego esta ya podrá ser accedida por la ciudadanía. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Carlos. Déjame poner acá el slide. Voy a compartir para la próxima. Disculpen acá. Compartir. Entonces, con eso yo creo que vamos a terminar el evento hoy día. Ya nos pasamos bastante de la hora. La buena noticia es que tuvimos más de casi 60 participantes hoy día, así que eso demuestra, la verdad, una gran paciencia por parte de todos los participantes y muchísimo interés en el tema de planificación energética. Muchísimas gracias a la participación de Carlos y Juan José. Muchas gracias también por parte de Pablo Carvajal de IRENA, que se tuvo que retirar un poco antes. Los dejamos invitados a todos los participantes de hoy a la próxima sesión, que va a ser el 31 de marzo, con la participación de Argentina y República Dominicana. Nos va a acompañar el ingeniero Rocío Rodríguez, coordinadora eléctrica de energía y cambio climático de la Secretaría de Energía de Argentina, y por parte de República Dominicana tenemos a Alfonso Rodríguez y Eduard Veras, viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética y director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, respectivamente. Así que muchísimas gracias. Si quieren, también agradecemos a los coordinadores de este evento, que incluye a Rubén Contreras, René Salgado, Diego Mesina, por parte de CEPAL, a Samuel Miqueta, Pablo Carvajal y Nadim Gusús de IRENA, y por GetTransform a Laura Gutiérrez y a mi persona.
Finalmente invito a todo el mundo a abrir sus cámaras, a todos los coordinadores, a todos los panelistas, para tomar una última foto, y con eso podemos ir a almorzar y alimentarnos después de esta larga maratónica sesión. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Juan José, y bueno, a todo el mundo, mil disculpas por todo el tema. Esperamos que el próximo evento no tenga ninguna de estas dificultades. Así que nada, pero la verdad que se aprendió mucho y hay todavía mucho que extrujar y aprender de las prácticas que están desarrollando ustedes con la planificación. Así que muchas gracias y que tengan buena semana. Chao, chao. Muchas gracias. Wow. Chao, chao. Hasta luego. Y nos vemos en 2 semanas más. Feliz día.